Ahora hablaremos acerca de método y técnicas, sección de gran importancia en la redacción de un artículo de investigación, porque asegura la reproducibilidad de cada uno de los pasos para captar la información en los diferentes trabajos de investigación. Comenzamos explicando método y tendríamos que decir que el método va a representar la estrategia integral y concreta de trabajo. Es decir, cómo es que el investigador va a llegar hacia las unidades de estudio. Sería el camino a través del cual el investigador accede a las unidades de estudio, es decir, a evaluar las variables. Esto para el análisis de un problema y sus objetivos. Es decir, cómo el investigador llega a evaluar a los sujetos de estudio. En la literatura encontramos puntualmente dos tipos de método, que los vemos en pantalla. El primero va a ser la observación, que consistirá en que el investigador solo va a analizar las unidades de estudio por medio de la observación, de la inspección. En nuestra área básicamente podría ser a través de observación de exámenes auxiliares, de pacientes, diagnósticos clínicos, etc. Y el segundo método va a ser el método de la encuesta, que a su vez puede ser la entrevista o el cuestionario, cuya principal diferencia radicará en que en la entrevista el investigador necesita estar presente al momento de captar los datos, junto al sujeto de estudio. En cambio, en el cuestionario no es necesario la presencia del investigador. Él podría mandar a un asistente a captar la información y simplemente se captaría la información por medio de las fichas, ¿no?, que han sido elaboradas previamente por el investigador. Entonces, en la entrevista se requiere que estén juntos el investigador y el sujeto de estudio para captar la información, y en el cuestionario no. Se podría enviar la carta. Incluso hay cuestionarios que son por internet, hay cuestionarios que son por llamadas telefónicas, etc. Tanto la observación como la entrevista y el cuestionario pueden ser estructuradas o no estructuradas. ¿De qué cosa dependerá que sean estructuradas o no estructuradas? Principalmente se va a entender por estructurado cuando la captación de la información ha sido en orden, de forma sistemática. Es decir, uno no ha registrado cada uno de los variables en estudio de manera indistinta, sino a través de un orden, que normalmente se basa en una ficha de recolección de datos o a una lista de control estructurada. Entonces será estructurado cuando tengamos la ficha de recolección de datos, donde cada una de las variables estén claramente registradas, y no estructurado donde yo voy captando la información conforme se va presentando la variable. En investigación basada en la evidencia casi siempre trabajamos con métodos estructurados. ¿Y qué cosa van a hacer las técnicas? Las técnicas son el conjunto de reglas y procedimientos que le permiten al investigador medir al objeto o sujeto de la investigación. Es decir, paso a paso cómo voy a obtener la información. Si yo tenía el método, que era el camino, cómo yo llegaba hacia los sujetos de estudio, las técnicas van a ser cada uno de los procedimientos, paso a paso cómo voy a hacer para poder llegar a los sujetos de estudio. Por lo tanto, su descripción debe ser bien detallada. Al momento de incluir los procedimientos que se deben poner en las técnicas, tendríamos que decir que se deben describir y explicar cada uno de ellos, es decir, de los procedimientos que se realizarán para lograr el objetivo deseado de la investigación. Recuerda esto, deberían ser tan clara la redacción que si otro investigador lee los procedimientos, pueda repetir los mismos sin inconvenientes en otra población, de manera que podría discutir los resultados que él encuentre con los tuyos, porque tú habrías tenido el mismo sistema de procedimientos al momento de la captación de la información. Por lo tanto, la discusión realmente se hace semejante. Aquí vemos en pantalla, vamos a tratar de graficar ¿qué incluyen las técnicas? El primer aspecto que tendríamos que mencionar van a ser las autorizaciones
de las diferentes entidades que nos van a permitir captar la información y del comité de ética. No existe trabajo de investigación, sobre todo aquellos que se realicen en humanos o en animales, que no hayan tenido la aprobación de un comité de ética. Por lo general las universidades trabajan en sus distintas facultades, o tal vez también de la universidad en sí, con comités de ética propios de la universidad o de las facultades. Y estos están conformados por lo general por 21 personas, ¿no? Puede variar el número, se dice 21 personas de acuerdo a las normas que se han podido establecer para los comités de ética, ¿no? Donde están involucrados acá los médicos, están involucrados odontólogos, están involucrados enfermeras, obstetrices, también pueden haber párrocos, también pueden haber pacientes, etc. De manera que puedas obtener un código de aprobación de ética. Ese código de aprobación de ética lo debes publicar al momento de hacer la difusión del artículo de investigación. ¿Qué aspecto importante van a tener en cuenta los criterios de evaluación, los comités de ética? Que tú hayas utilizado el consentimiento informado si se trata de una persona adulta, o de un asentimiento informado si se trata de un niño entre 7 y menor de edad. Por ejemplo, acá el paciente es menor de edad cuando es menor de 18 años, ¿no? Va a depender del país. En ese caso tendrían que firmar un asentimiento informado y lo tendrían que firmar el niño como el tutor o el padre de familia. Entonces siempre se comenzará redactando esta parte de autorizaciones en la parte materiales y métodos. El segundo rubro que corresponde a las técnicas se trata del rubro de capacitaciones y calibraciones. Hemos tenido una clase específicamente de estos dos aspectos. Lo que tendríamos que recordar es que los valores más utilizados son el de kappa y el coeficiente de correlación intraclase, que me van a permitir saber si mi investigador o investigadores están capacitados y calibrados. Capacitados, sinónimo de entrenamiento, y calibrados, sinónimo de que tengan un mínimo valor estadístico para que digamos que la reproducibilidad sea asegurada. El tercer punto es el control del error en las mediciones. Esto va a estar dado también, de acuerdo a la clase anterior, en función a la fórmula de Dalberg y a la evaluación del t-test o el test de Student, por lo general pareado. Este factor nos va a permitir controlar y conocer el error de medición, de manera que al publicarlo damos a entender claramente al lector que el error al que estuvo sujeto la captación de información realmente es bajo. El cuarto aspecto que tenemos en cuenta es la prueba piloto. Para esto tenemos que señalar que las pruebas pilotos se realizan por lo general con el 10% de los antecedentes citados en la introducción. Es decir, si mi trabajo tuvo una realización en 100 unidades de estudio, mi piloto lo haré en 10, porque será el 10% de los artículos base. Los objetivos de la prueba piloto lo vamos a decir en un momento. Y finalmente, dentro de los procedimientos que incluyen las técnicas, va a ser el listado detallado, descrito de cada uno de los procedimientos que vas a hacer para captar la información de tus variables, indicando personas, lugares y equipos, ¿no? Simplemente hay que especificar de qué procedencia son los equipos, de qué marca, qué modelo, de qué año, dónde vas a realizar los procedimientos, quiénes van a realizar los procedimientos, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar bien detallado. Les había dicho que los objetivos de la prueba de piloto lo íbamos a ver en la siguiente diapositiva. Acá les propongo unos ejemplos. ¿Para qué se hace la prueba piloto? Acá tenemos 7 posibilidades, ¿no? O que pueden alternarse, incluso pueden estar las 7, depende del tema de investigación. El primero es para determinar el tamaño muestral de la investigación. Recuerda que con los datos que tú captes en tu piloto van a ser reemplazados en las fórmulas de tamaño muestral y podré realmente saber cuánto va a ser la cantidad de muestra para mi trabajo de investigación. Por lo tanto, va a ser bastante útil este objetivo al momento de realizar mi prueba piloto para determinar mi tamaño de muestra final. Segundo aspecto podría ser verificar la disponibilidad de las unidades de estudio y de los laboratorios requeridos. Esto puntualmente cuando tenemos alguna duda de que si vamos a poder disponer de todas las unidades de estudio o de los laboratorios
que normalmente vayamos a trabajar, de repente de universidades, de repente de algunas marcas comerciales, etc. Para evaluar las técnicas de ejecución de la investigación, si es que no tenemos algún factor que estemos omitiendo al momento de redactar las técnicas, también se separa eso de la prueba piloto. Para evaluar los instrumentos de medición y las fichas de recolección de datos. Esto va a ser en el caso de que yo, digamos, quiera validar un instrumento y quiera ver cómo está funcionando, lo debería hacer en el piloto. Para evaluar los periodos de observación de la variable resistencia adhesiva, por ejemplo, si es que esa fuese mi variable a estudiar, yo tendría que ver los periodos de observación, en qué momento voy a evaluar esta variable. Evaluar la dispersión de los resultados encontrados. Siempre que acabe de obtener la prueba piloto, voy a proceder a evaluar qué tanta dispersión hay en los resultados que he encontrado. Se supone que si son trabajos experimentales, por decir, la dispersión debería ser mínima, ¿no? Si son trabajos en seres humanos, se podría aceptar dispersiones, producto de que existe variabilidad en las respuestas. Pero también podríamos conocer la dispersión en pruebas piloto. Y de repente hacer ajustes o realmente continuar con el trabajo de investigación. Y finalmente, una prueba piloto podría tener como objetivo verificar que los procedimientos se lleven a cabo según un cronograma propuesto. Esto básicamente cuando recurrimos a financiamientos de alguna entidad que nos va a tener controlado lo que es el gasto y el tiempo en que vamos a realizar cada uno de los procedimientos. Ustedes pueden elegir alguno de estos objetivos o incluso adicionar algún objetivo puntual de acuerdo al tema de investigación que tiene, ¿no? Como objetivos de prueba piloto. Vamos a tocar este aspecto que es importante, que es el que habla del instrumento de medición. Simplemente tenemos que recordar que el instrumento va a ser el mecanismo que utilice el investigador para recolectar y registrar la información, o es aquel que registra datos observables de las variables de estudio. Debe cumplir con dos características fundamentales que se van a llamar validez y confiabilidad. Es decir, el instrumento es aquella herramienta que me permite captar la información y debe tener validez. ¿Y qué cosa va a ser validez? Se refiere al grado en que un instrumento mide lo que realmente debe medir. Es decir, debe ser exacta en la variable que yo pretendo medir. Debe evaluar exactamente la variable que yo quiero medir. Para esto podríamos comparar con los factores obtenidos por un gol estándar, ¿no? Que de repente también mida la variable que yo deseo medir, o utilizar un gol estándar. Entonces yo aseguraría que realmente estoy midiendo la variable correcta bajo el método indicado. Confiabilidad va a ser el grado de congruencia con el cual un instrumento mide un atributo o una variable, es decir, la exactitud de las mediciones en por lo menos dos momentos. El término de confiabilidad se va a entender que puede ser reproducible y fiable, es decir, reproducible, que me obtengan valores semejantes en una primera medición y en una segunda medición, y fiable, que sea exacto en las mediciones. Eso es lo que tiene que cumplir mi instrumento: validez y confiabilidad. Entonces, habiendo revisado estos conceptos previos, vamos a comenzar a ver ejemplos de cómo es que se redactan los métodos y técnicas. Tenemos este trabajo de investigación que habla de la concordancia entre estadios de calcificación dentaria y maduración esquelética en niños y adolescentes de una localidad peruana. Y mira cómo comenzamos a redactar en este ejemplo. En este caso, sobre la parte ética, se puso lo siguiente: el recojo de la información se hizo previo consentimiento y asentimiento informado por parte de los padres de familia y estudiantes de la institución educativa. En este caso se utilizó asentimiento informado, producto de que eran niños menores de edad. Recuerdo que el asentimiento va a tener que ir de la mano con el consentimiento en el caso que sean menores de edad, porque tiene que dar permiso tanto el padre como el hijo, o el tutor en todo caso si es que no hubiese padre. Asimismo, se contó con la aprobación del Comité de Ética para Trabajos de Investigación en Salud de la Universidad Nacional Mayor en San Marcos, ¿no? Entonces hablamos de que se ha obtenido una aprobación del Comité de Ética. Incluso se pudo publicar el Código de Ética, debió publicarse para que sea más difundido el trabajo de investigación. Veamos sobre la calibración. El artículo señala: la calibración intraobservador, es decir, con uno mismo,
acerca de la calcificación dentaria, es decir, cuando evaluaban la variable calcificación dentaria, tuvo un valor de 0.90 y la maduración esquelética de 0.85. Y la interobservador, es decir, entre los dos evaluadores, en la misma variable de calcificación dentaria fue de 0.85. Y en la segunda variable que evaluaba, que era la maduración esquelética, tuvo un valor de 0.90. Esto evaluado por tratarse de variables cualitativas a través del índice de capa. Entonces se da información clara de lo que ha sido el proceso de calibración y el indicador que has utilizado y los valores obtenidos en cada una de las variables que estés realizando el trabajo de estudio. Sobre los procesos, es decir, sobre los procedimientos, mira cómo se detalla. Algunos utilizan algunos subtítulos incluso dentro de los propios artículos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la toma radiográfica de las piezas dentarias, se pone un subtítulo. Otros lo hacen de manera narrada todo, sin poner subtítulos. En realidad, los dos métodos son aceptados. Y fíjate cómo describimos acá los detalles. Se procedió a tomar 2 radiografías periapicales por cada niño y adolescente del lado izquierdo, la primera del sector de caninos y premolares inferiores y la segunda de la zona de molares inferiores, mediante la técnica del paralelismo. Y fueron registradas todas por un especialista en radiología de más de 10 años de experiencia, es decir, el gold estándar. Todo fue realizado con un equipo de rayos X convencional de la marca Tropi y de fabricación Emetsa a 0.8 segundos de exposición. Lo que quiero realzar es que fíjate cómo se hace la descripción de los detalles, ¿no? Las marcas, las cantidades de tiempo, ¿no? Las fabricaciones de los equipos, etc. Todo eso debe darse a conocer al lector para que otros investigadores que nos tomen como artículo base puedan replicar la metodología bajo los mismos parámetros y solo cambien los resultados y tengamos en cuenta la discusión que se acertó o se coincidió con los resultados o realmente si difiere de los resultados, ¿no? También acerca de los procesos, fíjate que decimos, ¿cómo fue la evaluación de los estadios de calcificación dentaria? Dice, se realizaron las evaluaciones de los estadios de calcificación dentaria de caninos premolares y segundas molares mandibulares izquierdas, según el método propuesto por Demirjian, el cual tiene 8 estadios de calcificación. Citamos una figura que se puede acompañar en la parte de método y técnicas con figuras o gráficos. Estos se evaluaron en las radiografías periapicales previamente codificadas y se registraron en la ficha de recolección de datos. Varias investigaciones concluyeron que la calcificación de dientes homólogos es simétrica, incluso citamos algunos antecedentes respecto a algún comentario que queramos señalar respecto a un procedimiento en sí, ¿no? Y en la investigación no se encontró en algún caso agenesia, ¿no? En este caso del trabajo de investigación. Es decir, lo que se hizo acá fue detallar la parte de la evaluación de los estadios de calcificación dentaria, que es parte de los procedimientos que tienen en el trabajo de investigación presentado. Esto es lo que tenemos que hacer en la redacción de nuestros artículos, comenzar a señalar cada uno de los detalles de la recolección de datos. Veamos un ejemplo 2. Este habla de lo que es la relación entre el amamantamiento, básicamente entre la duración de la lactancia y la prevalencia de la mordida cruzada posterior en dentición decidua. Esto está publicado el año 2010. Fíjate los aspectos que pone sobre la parte ética. Este estudio transversal fue realizado de acuerdo a la resolución, y acá pone el acta de resolución, en este caso, ¿no?, del Comité de Salud Nacional de Brasil. Es decir, pone aspectos sobre la parte ética en la sección de materiales y métodos. Fíjate qué pone sobre la calibración. Los examinadores clínicos no fueron realizados por 3 ortodoncistas previamente calibrados, ¿no? En realidad los exámenes clínicos fueron realizados por 3 ortodoncistas calibrados que tuvieron en este caso la calibración a través del indicador de capa por tratarse de una variable cualitativa. En este caso la variable era la presencia o ausencia de mordida cruzada posterior, ¿no? Y lo que hicieron es calibrarse, obtuvieron un valor de capa de 0.89 a 1, ¿no? Y este es el valor de correlación. Este valor de correlación es simplemente un informativo. En este caso lo que importa es el valor en sí de capa y superan ampliamente el 0.7 permitido como para poder publicar este tipo de trabajos. Entonces habla de calibraciones. Fíjate acerca de los procedimientos. El artículo señala que la relación oclusal fue examinada por inspección visual directa, ¿no?, con los dientes en oclusión céntrica.
La mordida cruzada posterior fue diagnosticada cuando hubo una relación invertida de la oclusión, esto es cuando fue observada entre por lo menos un diente posterior, ¿no?, en canino deciduo o molar en el plano transversal. La mordida cruzada posterior en dentición decidua fue clasificada en 3 categorías, es decir, podían haber 3 categorías. La primera era mordida cruzada bilateral, una verdadera unilateral y una unilateral con desviación funcional de la mandíbula. Es decir, teníamos 3 categorías. Fíjate cómo es que hace el detalle de los procedimientos, en este caso de lo que es la evaluación clínica de la mordida cruzada posterior. Y ahora toca de la segunda variable, que era de la variable de lactancia, ¿no? Y ahora, basado sobre los cuestionarios, sobre las respuestas de los cuestionarios hechas por las madres, ¿no?, una investigación retrospectiva fue hecha acerca de la que era el tiempo, la duración del tiempo en que el niño tuvo exclusivamente lactancia. De acuerdo a esto, los niños fueron clasificados en 4 grupos. El primer grupo, que nunca tuvo lactancia, que fue conformado en este caso por 119 niños. El grupo 2, que era la lactancia por lo menos o menor a 6 meses, 720 niños. El grupo 3, entre 6 a 12 meses. Y el grupo 4, ¿no?, que la lactancia fue más de 12 meses. La información de hábitos de succión no nutritivos fue también registrada en los cuestionarios. Es decir, mira cómo nos dan el detalle de los procedimientos para que nosotros como lectores podamos replicar ese trabajo de investigación o tan solo analicemos y juzguemos lo que es la parte del rigor metodológico en el momento de los procedimientos y técnicas, ¿no? Entonces podríamos decir, en resumen, ¿no?, lo que se busca puntualmente acá es dar detalles de cada uno de los procedimientos que se realizan en la sección de materiales y métodos para asegurar que se pueda replicar esto en otros trabajos. Veamos acerca de los aspectos éticos, que es un aspecto que quisiera complementar, ¿no? Hemos dicho como primer punto, debe colocarse siempre en todo trabajo de investigación, sobre todo cuando se trabaja con seres humanos o animales, la aprobación de un comité de ética, ¿no? Quería tocar un poco más para dejar bien claro algunos aspectos conceptuales en este tema. Entonces acá tendríamos que decir que cuando se trata de ensayos con seres humanos, hay que indicar si los procedimientos empleados han respetado o no los criterios éticos del comité responsable de experimentación humana, ya sea local o institucional, por lo general de las universidades u hospitales, y el respeto a la Declaración de Helsinki, ¿no?, que fue dada en el año de 1975 y que fue enmendada el año de 1983. No se incluirán los nombres de los pacientes, ni sus iniciales, ni los números que les hayan sido asignados en los hospitales, especialmente si se trata de material ilustrativo. Eso hay que tener cuidado cuando hagamos la presentación del trabajo de investigación ya totalmente acabado y utilicemos algunas fotografías. Nosotros no deberíamos utilizar fotografías sin tener bandas de oscurecimiento de los ojos, ¿no?, que nos permitan el cegamiento del paciente. Es más, de los que necesitemos considerar, por ejemplo, deberíamos pedirle autorizaciones. No podemos nosotros publicar cualquier aspecto que permita identificar a un paciente que ha sido participante de un trabajo de investigación. Cuando se trate de experimentos con animales, se indicará si se siguieron o no las recomendaciones de alguna institución, por ejemplo del Consejo Nacional de Investigación para el Cuidado y Utilización de los Animales de Laboratorio, o de repente alguna ley nacional sobre el mismo tema. De hecho, que los comités de éticas tienen una sección que es comités de ética para el uso de animales, por lo tanto debemos tener muy en cuenta eso, entonces no generar vulneraciones en los aspectos éticos. Cuando nosotros trabajemos en bases de datos, ¿no?, la aprobación de un comité de ética realmente es básicamente para obtener una exoneración del comité de ética, ¿no?, porque no hay vulneraciones éticas en este caso, salvo que se trate de, digamos, bases de datos de información que pueda hacer que se distinga al paciente, ¿no? Pero si no se va a poder distinguir al paciente, no hay nombres de por medio, en realidad tendríamos que enviar un comité de ética para obtener simplemente una exoneración del comité de ética. El consentimiento informado es indispensable para el cumplimiento de las normas éticas con las personas que participarán en el estudio. En caso de que las personas sean menores de edad, su aceptación de participar en el estudio es muy importante, por lo que se les debe solicitar un asentimiento. Tal como hemos explicado,
el cual debe estar firmado por el menor, y además en este caso es necesario que el consentimiento informado lo realicen los padres del menor o el tutor. Esto lo hemos comentado ya al respecto. Y esta es la parte final que quería señalarles, que todo consentimiento informado que deben firmar en el caso que ustedes recolecten una información que trate o involucre a seres humanos, pacientes, etc., debe cumplir 8 elementos que vamos a describirlos de una manera muy sucinta para que realmente se dé por aprobado la ejecución de un consentimiento informado. ¿Cuáles son esos 8 aspectos? La primera es que debe haber una declaración de que el estudio es una investigación, es decir, el paciente que debe saber que realmente está participando de una investigación y no debe ignorar ese trabajo. Explicarle el propósito de la investigación y de la duración esperada de la participación del participante. Aspecto número 2, debe haber una descripción de cualquiera de los riesgos o incomodidades previsibles al que el participante estará expuesto. Debemos de informarle si es que va a haber riesgo alguno. Si es que no lo va a haber, también debe de quedar claro que no va a haber riesgo alguno. Tercero, una descripción de cualquier beneficio que el participante o terceros pueda esperar de la investigación. Siempre hay que poner esta parte, si es que van a recibir un beneficio. De hecho, los pacientes deberían recibir un beneficio siempre desde el momento en que participen en un trabajo de investigación. Si es que, digamos, se les va a tomar unas radiografías para que luego se pueda utilizar el material en un trabajo de investigación, esa radiografía debe servirle para algo al paciente, para su diagnóstico, para su plan de tratamiento en alguna área de la odontología, etc. Cuarto, debe ser una declaración de los procedimientos o tratamientos alternativos apropiados que podrían ser ventajosos para el paciente, los beneficios, en este caso las ventajas que tendrán los procedimientos. Incluso se deben detallar qué procedimientos se van a realizar en el paciente. Quinto, una declaración que describe el nivel de confidencialidad de los datos, es decir, que no se va a publicar por ningún motivo información que permita identificar a los pacientes como participantes de un trabajo de investigación. Sexto, sería una explicación de cualquier compensación y o cualquier tratamiento médico disponible en el caso que ocurriese alguna lesión de los participantes. De hecho, ahora la mayoría de ensayos clínicos en las áreas médicas están pidiendo un seguro de salud o un seguro de investigación en caso que haya ocurrido algún accidente o algún percance o algún riesgo que realmente derive del trabajo de investigación. Debería ser cubierto por el seguro, ¿no? O por lo menos deberíamos garantizar al paciente que en cualquier eventualidad el que va a asumir los costos va a ser el investigador. Séptimo, información respecto a la forma de contactar, el número de teléfono y dirección a la persona encargada del trabajo, es decir, el paciente o el sujeto de estudio va a llevarse copia del consentimiento informado y él va a tener ese dato para que puedan realmente contactarnos en caso de alguna necesidad. Y finalmente, el punto número 8 sería una declaración de que la participación es totalmente voluntaria por parte del sujeto de estudio y que la negativa no involucrará ninguna multa o pérdida de beneficios, esto en el caso de que se esté realizando algún beneficio para la población de estudio. Asimismo, una declaración de que el participante pueda retirarse del estudio cuando lo desee sin multa o pérdida de beneficios. En realidad, el paciente sujeto de investigación debería tener esto bien claro, que él puede retirarse cuando él lo tenga por conveniente, ¿no? Si desea acabar el estudio sería bueno, si no, también debe respetarse esa posición. Bien, si nos hemos dado cuenta en sí, hoy en día los comités de ética nos presentan bastante rigurosidad al momento de evaluar trabajos de investigación, y en el caso que utilicemos consentimientos informados o asentimientos nos piden estos 8 componentes, simplemente que en el caso de ser un adulto el idioma o la forma de redactar la carta de consentimiento debe ser clara como para que lo pueda entender un paciente cotidiano, ¿no? En el caso de un niño, con un idioma o con un lenguaje más amigable respecto a un niño, ¿no? Para que pueda entenderlo claro. Bien, eso sería todo lo que es referente a los métodos y técnicas y esta parte de ampliación de la parte ética para que ustedes puedan comenzar a redactar la parte de métodos y técnicas en sus artículos de investigación. Cualquier duda la resolvemos en la siguiente clase. Gracias.